Sí, quedó, habíamos dado bien entrevistas y bien cuestionarios. Y faltó la parte de investigación y HAD. Como esta semana en realidad no hay que dar clase, pero ya estamos todos acá, terminemos esa parte, ¿sí? Terminemos esa parte, así queda cerrado todo lo que tiene que ver con el práctico 3 y todo lo que tiene que ver con recolección de recopilación de datos, perdón. La información como recurso la dimos completa, pero en recopilación de datos nos había quedado una partecita que no habíamos alcanzado porque se nos acabó el tiempo mágicamente. Nos entretuvimos muy bien y bueno, termino eso ahora como ya que nos conectamos, más allá que es verdad, esta semana es de mesa. Lo otro que tenían que hacer para hoy era ver la película, La Tormenta Perfecta con George Clooney. Sí, la pudieron ver, ahí me dice un chico que la vio, que termina muy triste. ¿Todos la pudieron ver? Sí, profe. Inclusive después, si me permite, podría ampliar algunas cosas porque yo hice también algunos trabajos también vinculado a lo que sea la temática de esto con otra película que se llamaba El Día de la Marmota. Y bueno, después si quiere le comento cosas bastante interesantes que se pueden hablar, digamos. No, chicos. No se me depriman por la película, ahí tengo los mensajes. La cosa es, hablemos de la película, ¿les parece primero para arrancar? Y después terminamos con los temitas, dos temitas que quedaron. ¿Qué pasa en esta película? Se toman malas decisiones. Eso es lo que pasa. Se toman malas decisiones y como el próximo tema es decisiones, que es lo que no la pudiste ver, bueno, entonces David, hagamos una cosa, vean todos la película. La tormenta perfecta y también podemos ver la que vos decías, de chico Walter Gómez. ¿Cómo se llama la película que vos comentaste? Ponela en el mensaje. El Día de la Marmota. Ahora lo agrego, profe. No, pero es verdad, si uno se toma la película en serio y se mete dentro de la película, como me pasa a mí, yo soy bastante cinéfila, ¿no? Me gusta mucho ver cine, he visto mucho cine. El Día de la Marmota justo no lo he visto, así que me viene bárbaro para tener algo para ver. Y la verdad es que cuando uno se mete en la película, esa película es bastante trágica y no es el compañero trágico, la película es trágica. Y la verdad es que en realidad de esa película lo que quiero que vean, para los que no la han visto todavía, es las decisiones que se toman. ¿Sí? Y cómo termina algo por una mala decisión. Y quiero que cuando la vean piensen en cada decisión que se toma en la película, qué otra opción había, qué otra decisión podrían haber tomado. ¿Mm? El Día de la Marmota la voy a ver porque como para estar en tema y poder apreciar lo que vos tengas para comentar, Walter, ¿sí? Sí, profe, no hay problema. Hay algunos que dicen que es aburrida, pero no importa, yo me banco hasta las muy aburridas. Ya cuando son extremadamente aburridas, sí me paro y me voy del cine porque realmente No, bueno, en la nave cultural... Yo, decime. no, un poco, si se la ve como una solo una película en sí, El Día de la Marmota, es un poco que pierde el sentido, un poco lo que comentan mis compañeros, pero si se lo aplica a una temática, en el caso de este toma de decisiones, y en realidad la temática está orientada al valor de la información. Eso lo aplicábamos lo que era básicamente en finanzas, digamos, lo que es el toma de decisión para el tema de inversiones. Hice capacitaciones yo, profe, con esa película cuando formaba oficiales de inversión.
y les explicábamos ese tipo de Claro, tomas. o sea, no la miras como película, la miraste para analizar las distintas decisiones financieras que se tomaban en esa película y ver dentro de tu No, capacitación. claro, en realidad lo que pasa es que no está aplicada, orientada, en esa película no está orientada a, eh, a lo que es la parte netamente de lo que es finanzas, digamos, está orientada a lo que es en general, que es lo mismo que pasa con esta película. No sé si quiere que me explaye, empiezo a explayarme, profe. Bueno, dale. Si nos movemos con la película que dijo que viéramos, que era la parte de la tormenta perfecta, y en realidad, en cuanto a la toma de decisiones, que uno, cuando empieza a esgrimir los abanicos de las cosas, está la formación cultural de que uno tiene, los prejuicios que uno tiene, el ego, que uno, en finanzas hablamos mucho del ego, siempre hablamos que es un factor que juega muy a veces en contra de las decisiones que uno toma, el contexto que Exactamente. aporta, En la tormenta perfecta, algunas decisiones se toman por ego. tal cual. En realidad el líder toma por ego, por un tema que venía dolido porque había pescado poco, digamos. Y había una mujer que venía en su otro barco, donde hacía las cosas un poco más prolijas. O sea, si avanzamos en el tema es, la otra persona era un líder distinto porque tomaba decisiones y no tomaba atajos, que lo mismo se ve en la película El Día de la Marmota. Ella tomaba decisiones siguiendo Ujú. protocolos y ciertos conceptos donde no tomaba atajos, y obviamente la capacidad de análisis que tenía son diferentes los dos en la manera de, porque la información era la misma, la tormenta estaba, se venía el huracán, Claro. o sea, todos tenían la misma información, lo que pasa es que dependía, entre No otros contés factores, el final aparte del porque hay ego. algunos que no la han visto, te van a matar los que no la han visto. Bueno, hasta el proceso que él se decide o no subir al barco, pero básicamente todos tenían la misma información, digamos, como para hacerlo un poco Exactamente. más. Entonces, con una buena cantidad de información, igual nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces, ¿la información en la empresa ayuda a la toma de decisiones? Sí, ayuda. ¿Reduce la incertidumbre al momento de tomar decisiones? Por supuesto que reduce la incertidumbre, pero igualmente yo me puedo equivocar. Entonces, este es el tema que vamos a ver el lunes que viene, para que lo veamos completo. Entonces, los que no pudieron ver La Tormenta Perfecta, quiero que la vean mirando más que la película y lo lindo que es George Clooney. Quiero que miren las decisiones que se toman ahí. Lindo según yo, no, obviamente alguien me puede decir que feo, ¿qué? Pero y también veamos el Día de la Marmota también mirándole lo mismo, o sea, mirando de la película, más que si es divertida o no es divertida, qué decisiones y cómo, qué información había para tomar las distintas decisiones. Entonces, esto de las decisiones y de las películas lo vamos a dejar para el lunes que viene. Ya tenemos los que no vieron La Tormenta Perfecta, dos películas para ver, La Tormenta Perfecta y El Día de la Marmota. Yo voy a hablar más de La Tormenta Perfecta y Walter va a hablar del análisis que hizo en el curso donde le hicieron ver esa película. Que eso está bueno porque es como otra forma de ver lo mismo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer digamos, teóricamente hoy no teníamos la obligación de dar la clase, yo de darla y usted de tomarla porque es semana de mesas, pero quiero cerrar el tema que me quedó inconcluso en la clase pasada, ¿sí? Entonces, quiero ir sobre ese tema. Denme un segundo. Voy a llevar Habíamos visto todo lo que era entrevistas, todo lo que era cuestionarios también, ¿verdad? Habíamos visto población y muestra, de eso habíamos hablado. Y después habíamos visto que había que procesar esa información recabada en los distintos cuestionarios, en las distintas encuestas, y habíamos quedado en el HAD, y que nos faltó el HAD y la investigación. Así habíamos quedado, ¿verdad? Bueno, entonces el HAD. ¿Qué es el HAD? Habíamos visto, es una sigla que viene de una frase en inglés
que ustedes me la habían encontrado por allí. En inglés, la tienen a mano. En definitiva, el HUD es una entrevista múltiple por medio que se hace en reuniones con usuarios de todo nivel organizacional. Lo empezó a aplicar IBM. IBM lo empezó a aplicar para sus reuniones, para sus investigaciones, cada vez que IBM iba a sacar un sistema operativo nuevo o iba a sacar una máquina nueva. IBM se especializó y fue líder en todo lo que las máquinas de tipo home, no los servidores que solemos usar ahora, ¿no? Ahora son todos servidores chicos que se conectan. Antes, en vez de muchos servidores chicos que se conectaban, tenía una gran máquina de tipo home, ocupaban a veces el tamaño de una casa. En eso se especializó IBM mucho tiempo y hasta los años, acá en Mendoza, hasta los años 95, eran los líderes en ese tipo de máquinas. Después surgió mucha competencia. Bueno, en todo lo que hacían ellos, tomaban decisiones de cómo hacer una nueva máquina de tipo home que ocupaba hasta el tamaño de una casa chica, por decir, 90 metros cuadrados. Y hacían los sistemas operativos de esas máquinas eran propios, eran propietarios, o sea, no era ni Windows, ni Linux, ni ningún tipo de esos otros sistemas operativos. Entonces, IBM generaba un tipo de data que fue diferente, que fue, digamos, una cosa nueva y que lo llamaron HUD. ¿Qué hacían? Sacaban a todos los usuarios que iban a participar o que iban a usar o que iban a desarrollar esa máquina nueva o ese sistema operativo nuevo o lo que fuera que sobre lo que tenían que decir, los sacaban a todos, a los usuarios, a los gerentes, a los desarrolladores, a los programadores, a los analistas y a los líderes del grupo y los metían a todos en una habitación, en una entrevista múltiple. O sea, la entrevista HUD no es como la que vimos en la clase pasada, donde yo entrevisto a una persona, ¿sí? La entrevista HUD estamos todos los involucrados en este nuevo desarrollo, todos los involucrados para programar, para vender, para usar, para lo que sea, o para poner la plata para hacerlo, estamos todos y se tiran preguntas en una reunión donde estamos todos. Es como, profe, lo que hacen los consejos directivos, por ejemplo, con todos los líderes. Exactamente. Jefes. Claro, que están todos y no puede faltar ninguno. Y si faltan más de 2, ya dicen no hay quórum, esto no se puede hacer. ¿Sí? ¿Cuándo usar HUD? ¿Cuándo utilizamos este tipo de entrevistas en grupo? Lo utilizamos cuando algunos usuarios están inquietos. ¿Qué quiere decir eso, que están inquietos? ¿Se mueven mucho? No. A ver, estamos por cambiar todos los sistemas de la empresa. Deben haber muchos empleados muertos de miedo de que se queden sin trabajo porque no van a saber usar el sistema nuevo, ¿o no? Entonces, a eso le llamamos usuarios inquietos. Por ejemplo, este tipo de entrevistas yo las viví cuando en la empresa donde yo estuve 22 años en el centro de cómputos deciden no usar más los sistemas que habíamos desarrollado durante 30 años un grupo de gente. Ese grupo de gente estaba yo. Deciden que el sistema ya cumplió su función, fue bueno durante mucho tiempo, pero llevaba 30 años, había quedado obsoleto, estaba hecho en COBOL, no querían seguir con el COBOL, no querían seguir con las IBM de tipo home que teníamos también, querían cambiar las máquinas incluso. Cuando decían hacer esto, utilizan la herramienta HUD. ¿Por qué? Porque había mucho personal que se tenía que adaptar a lo que fuera que decidiéramos comprar, a lo que fuera que decidiéramos desarrollar,
y estaban muy inquietos los usuarios. Los usuarios eran empleados de la empresa y tenían mucho miedo de perder su trabajo por este cambio, ¿sí? Entonces, en ese contexto, fue muy importante que todos los usuarios participaran de estas entrevistas grupales y pudieran opinar y pudieran saber de que este cambio de sistema y de máquinas que íbamos a usar para acompañar la automatización de la empresa no los iba a dejar sin trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? También cuando usamos HAD, cuando la cultura apoya la solución de problemas. Había un problema y en ese momento la gerencia era una gerencia muy moderna que apoyaba la solución de problemas, ¿sí? El sistema se había transformado en un problema en los últimos 2 años porque hubo gente que no trabajó bien, que hizo cosas muy mal en el sistema. Yo ahí ya me había ido de la gerencia de sistemas, me había ido de la gerencia de logística porque no podía trabajar ya en esas condiciones. Así que en ese momento yo ya no estaba en la gerencia de sistemas, seguía en la empresa, pero me escapé de esa gerencia y la gerencia general decide solucionar el problema este de los sistemas. ¿Cuándo también podemos usar HAD? Cuando las ideas que se pueden generar en grupos son muchas, hay que tenerlas en cuenta a todas y decidir entre todos qué es lo mejor. El trabajo además permite la ausencia del personal clave. Si yo tengo una empresa, no sé, donde reciclo plástico, por decir algo, y esa máquina que recicla plástico no puede estar, no se puede parar. Porque si yo la paro, todo el plástico que está en el medio de la máquina se me enfría y se me adhiere a todas las partes movibles de la máquina y no sirve más la máquina. ¿Me puedo llevar a todo el personal a una reunión? Y no se conviertan en grillitos, ustedes también pueden contestar. No debería, profe. ¿Cómo? Alguien tiene que vigilar la máquina. Exactamente. En ese caso yo no puedo aplicar HAD, porque al menos uno tiene que estar al lado de la máquina viendo que esté andando, viendo que si se cortó la corriente, levantar el generador de... Profe, ¿y HAT se puede aplicar para grupos muy grandes de personas, por ejemplo, para 500 personas? Sí, se aplica, pero va haciendo reuniones distintas, ¿sí? Nosotros éramos en la empresa 250 y en todas las reuniones no podíamos meter 250 personas. No había salón, no había lugar, no había dónde. Entonces se hicieron 10 reuniones de 25 personas. Eso es lo que hicieron, ¿sí? ¿Pero es por un tema de espacio físico o porque el sistema no lo permite? Y lo que pasa es que haber una reunión de 500 personas para que todos opinen es difícil escucharse, difícil organizarla. Entonces, el HAD vos tenés que hacerlo con máximo 25 personas, porque realmente si no coordinar una conversación de más de 25 personas es bastante difícil. A nivel espacio, es difícil encontrar necesitas un auditorio para 500 personas, ¿sí? No sé, el Teatro de Independencia, ¿cuánta capacidad tiene el Teatro de Independencia? Bueno, HAD significa Joint Application Design. Mi inglés no es el mejor. Alguien si lo quiere decir más bonito puede abrir el micrófono y decirlo. Podemos no poner solo el personal necesario, podemos ir haciendo tandas, ¿sí? Qué sé yo, cuando está trabajando el turno tarde, yo hago la reunión con los del turno mañana. Cuando están trabajando los del turno mañana, hago la reunión con los del turno tarde en el horario
mientras los otros hacen andar la empresa. Así lo hicimos nosotros. Nosotros teníamos en realidad 3 turnos, mañana, tarde y noche. Había un turno noche incluso. Entonces, bueno, nos reuníamos en contraturno, los que podíamos en el horario que no estábamos trabajando. Yo, por ejemplo, trabajaba a la mañana, salía a las 2:30 de la tarde y las reuniones de HAD eran, suponete, cortábamos antes para no afectar tanto y cortábamos 1:30, eran de 1:30 a 2:30 y los del turno tarde ese día venían un rato antes para poder reemplazarnos, ¿sí? Y que nosotros tuviéramos la reunión. Y después así hacían lo mismo con los del turno noche, etcétera. Hay trabajos que no permiten la ausencia de personal durante un tiempo, entonces, bueno, si no me permite sacar a un participante nunca, bueno, es más complicado utilizar HAD. Nosotros, como éramos 250, lo que hicimos fueron 10 reuniones de 25 personas a contraturno, o sea, en el horario no laboral, y se pagaron horas extras o hicimos esto de irnos un rato antes, etcétera. Bien, los participantes que tienen que estar son los superiores, los analistas de sistemas, los expertos técnicos y los usuarios también. Acá no está, pero los usuarios también. Beneficios. Hago una sola entrevista en grupo y saco todas las respuestas de un solo saque. Si en vez de hacer 25 entrevistas, junto 25 personas, ahorro tiempo, tengo mayor posesión del sistema, tengo a todos los que saben del tema y tengo más desarrollo creativo, porque por ahí surge que un empleado raso, o por decirlo, un preparador de pedidos, tira una idea que al gerente no se le ocurrió. Y sobre esa idea que tiró el preparador de pedidos, agrega algo más que puede llegar a ser muy interesante. Entonces, en definitiva, se genera creatividad en esto de estar en grupo contestando lo mismo. Ahorro tiempo, en vez de hacer 25 entrevistas, hago una a 25 personas. ¿Qué tipo de recopilación de información? Bueno, habíamos visto. Ahí termina el HAD. El HAD es eso, chicos. Es lo mismo que la entrevista, pero en grupo, ¿sí? Tengo que poder sacar a la gente, se utilizan técnicas de lluvia de ideas, técnicas de distintos tipos que realmente son muy interesantes en el HAD. Se complementan con algunas otras cosas. Y bueno, queda, a ver, ¿por dónde voy? Sí, acá. Hemos visto hasta ahora métodos discretos, ¿sí? De recopilación de información. Lo que nos falta ver, los temas que nos faltan ver son los 3 de abajo: observación, investigación y muestreo. ¿Sí? Vamos con el primero. ¿Se entendió, HAD? Sí, pero fue una consulta. ¿Eso también no Sí. se aplicaría en el caso de cuando uno se está por lanzar un producto nuevo donde tiene que rechequear, tiene que tener un feedback con toda la estructura que juegan en la empresa relacionada con el producto? Por supuesto. Es una metodología de entrevista que lo podés usar para lo que te haga falta. Las condiciones para usarla son las que tenés ahí. En el libro hay un poco más de información que pueden ampliarlo con la información que tienen ahí. ¿Está bien? Bien, seguimos con lo que nos falta. Observación. Investigación y muestreo son las 3 cosas que nos quedaron sin ver. ¿Qué es esto de observar? Puedo hacer una observación directa, ¿sí? Yo como analista de sistemas o programador que está haciendo análisis de sistema, hago una observación directa. ¿Y qué obtengo? Percepción de lo que realmente se hace en la organización, porque una cosa es lo que me cuentan y otra cosa es lo que se hace en la organización. También observo las relaciones, aspectos físicos, tanto de personas como de la oficina. Sí, acá, por ejemplo, hago una entrevista al gerente general y me dice, acá somos reordenados, llevamos todo al día y no sé qué y no sé cuánto. Y me cuenta un cuento.
Voy a observar y veo que está todo el trabajo atrasado, que la oficina es un verdadero desastre desordenada, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hice primero en la entrevista y después en algún cuestionario, puedo ir a observarlo para ver si realmente lo que me contestaron era cierto. Y puedo irlo a observar y no decir, che, quiero ver si me mintieron o no. Lo que digo es, me gustaría conocer la empresa, me gustaría ver cómo trabajan, reforzar todo lo que me contaron que hacen, verlo cómo lo hacen. En eso, la información que busco son actividades, mensajes, relaciones, influencias. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, el turno mañana era un avión y el turno tarde era un desastre. Se preparaban mucho menos pedidos, salían mucho menos unidades, había más tardancia y lo que cambiaba era el supervisor. ¿Sí? Y cambiamos el sistema, descubrieron que había que también cambiar al supervisor de la tarde, porque el supervisor todas las tardes se iba de 5 a 7 a llevar a su hijo a jugar fútbol. Entonces, de 5 a 7 nadie hacía nada, porque el supervisor se iba de la empresa. Entonces, salía todo tarde, salía todo mal, el rendimiento era mucho menor con la misma gente. El supervisor de la mañana no solo no se iba, sino que rompía las pelotas toda la mañana para que saliera todo en tiempo y forma. ¿Está bien? Entonces, con el cambio de sistema y con estas reuniones en HUD, se empezaron a poner arriba de la mesa los números para ver qué tipo de sistemas contratábamos, los números de pedidos preparados en la mañana, los números de pedidos preparados en la tarde, la cantidad de reclamos que habían en la mañana, la cantidad de reclamos que había en la tarde, y eran muchos más los reclamos de la tarde que los de la mañana, y encima preparábamos menos pedidos. Y la cantidad de gente era la misma. Entonces, a ver qué pasa acá, y bueno, y saltó en estas reuniones lo del supervisor, ¿sí? Entonces, cuando hacemos a veces entrevistas que pueden ser individuales, que fueron las que vimos el lunes pasado, o grupales de este tipo HUD, después tenemos que ir a observar, porque tenemos que ver qué pasa que en la tarde no andan las cosas como en la mañana cuando está la misma cantidad de gente, la misma cantidad de tiempo y las mismas máquinas para hacer todo. ¿Se entiende? Entonces buscamos actividades, mensajes, relaciones, influencias. ¿Qué debe tener un buen observador? Debe estar atento a los detalles, debe tener habilidad para interpretar conductas no verbales, debe ser reflexivo, debe saber escuchar, debe tener disciplina para tomar notas y debe ser sensible, ¿sí? O sea, una persona que no le importa nada, se le van a escapar las mejores, ¿se entiende? Y si están como yo, sin lentes, agarran la lupa para ver mejor. Profe, ¿ese Bueno, PowerPoint está en el campus? sí, es el que dice, ya te digo, es el que dice recopilación de datos, que ahí lo tenés subrayado. ¿Sí? Profe, muy bien Sí. cómo hacer una entrevista del trabajo práctico. No sé, o sea, no tengo que hacer nada con HAT, es armarla como si No, en lo entrevistara. que yo les pedí en el trabajo práctico no les pedí nada relacionado a HAD. Entonces, te sugiero que leas el capítulo 4 del Kendall y Kendall antes de empezar el trabajo práctico para reforzar eso. Tenés que hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas y después decidir cómo ordenarlas y según cómo las ordenes es la estructura que vas a dejar. Claro, ¿Sí? esa parte la que no sé bien cómo ordenarla, las preguntas. Bueno, las preguntas las vas a ordenar. Como te dice ahí en el práctico, para la parte de la entrevista, bueno, puedes preguntar de la familia y después meter una pregunta de cuáles fueron tus últimos trabajos y después volver a preguntar la convivencia en tu casa. O sea, ahí tenés que ordenar por tema, ¿sí? En la de trabajo. No me acuerdo del práctico 3 que pedía. ¿Me lo pueden leer?
Si no lo busco, a ver. Pedía hacer una entrevista para ocupar un puesto de Java Junior y Bien. pedía datos personales, eh, em, también pedía experiencias de laborales anteriores. Bueno, ahí claramente tengo que hacer un grupo de preguntas para datos personales, otro grupo de preguntas para experiencias laborales anteriores y así siguiendo con todo lo que dice el práctico, ¿sí? Y no tengo que Esa es poner la respuesta, ocupación. ¿Cómo? tengo que poner respuestas por parte del entrevistado, solo preguntas, ¿eh? Solo preguntas. Yo lo que yo te pido es que me armes qué preguntas harías vos a, suponete, vos pones un aviso en algún lugar y te mandan los currículum. De esos currículum decidís que pueden ser interesantes 10 personas. A esas 10 personas las querés conocer y las querés entrevistar. ¿Sí? ¿Qué harías a esas personas? Yo quiero que me armes las preguntas que vos harías. En ese caso, por ejemplo, donde dice características personales, uno teniendo el currículum ya tiene los datos, o sea, no le preguntaríamos los datos de la persona. Exactamente, vos tenés que ver qué datos ya tenés en el currículum y no volver a preguntar eso. Preguntar lo que no tenés en el currículum. ¿Sí? Porque, por ejemplo, donde dice formación académica, eso no sale ya en el currículum. Sí, sale que hiciste una secundaria en tal lugar y sale que terminaste la carrera de ingeniero en sistemas, ponele. Pero vos le podés preguntar dentro de la nota académica, bueno, yo ya sé que sos ingeniero en sistemas, por ejemplo, le podés preguntar, además de lo que hiciste en la facultad, ¿hiciste algún curso? ¿Hiciste alguna experiencia, alguna pasantía? Y eso es formación académica también. Y a lo mejor no lo pusieron en el currículum, ¿sí? Que hizo una pasantía o que hizo algún cursito o que mientras estaba en la facultad agarró una beca en la fotocopiadora, pero en la fotocopiadora no se puso a hacer fotocopias, se puso a hacer una aplicación para que los alumnos sacaran fotocopias, no sé, qué sé yo. Y de golpe dentro de su formación académica hay cosas interesantes que se pueden agregar en lo que se escribe en un currículum, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes me abran una lista de preguntas que podrían ser interesantes de hacer. ¿Se entiende? Nunca uno en un currículum pone si hace deporte o no y qué deporte hace. Y es algo que siempre te preguntan en las entrevistas de trabajo. Profe, Porque y si el uno último, no... sí. aquí dice, ¿qué documentación podría investigar para obtener otros datos? No, no sé qué otra documentación hay con respecto a una organización, que una revista o el Justamente es lo que diario. vamos a ver ahora. Es lo que tengo que Ah, terminar de explicar ahora. Bueno, entonces sigo. Ahí se ve, entonces, para observar tengo que ser reflexivo, saber escuchar, tener disciplina para tomar notas, ser sensible, atento a de los detalles, habilidad para interpretar conductas no verbales, etc. Investigación. ¿Qué otro tipo de documentos puedo ver? Bueno, tengo que buscar datos relevantes complementarios de la información ya obtenida, que complementen la información ya obtenida. ¿Qué tipo de información tengo que buscar? Tengo que buscar hechos, cifras, información financiera, ver los estados financieros de la empresa. Ese es un documento que podrías ver. Los estados financieros, los balances de los últimos 5 años. El contexto de la organización, ver cómo está el mercado donde se mueve esta organización. ¿Qué tipo de documentos puedo ver?
cuantitativos, donde son todos números, como por ejemplo un balance. ¿Sí? Un balance son todos números. Un documento totalmente cuantitativo. Y cualitativo, por ejemplo, se hace una encuesta en la empresa de clima organizacional y sale que la mayoría del personal está desconforme con el gerente de sistemas, sale que todos tienen miedo de perder su trabajo por el cambio que el gerente de sistemas va a hacer. Es cualitativo, ¿sí? Cualitativo también es si está ordenada, limpia la empresa, desordenada, etcétera. Todo lo que no sea números es cualitativo. El bueno, bonito y barato, famoso de los turcos, es cualitativo. ¿Qué es bueno, qué es bonito y qué es barato? Y depende. Si no le pongo números, puede ser barato, 100.000 pesos, si estoy buscando, no sé, una computadora gamer para jugar y 100.000 pesos es barato. Ahora, si estoy buscando una notebook, no es tan barata. Depende, ¿sí? Entonces, el bueno, bonito, barato sería muy cualitativo, ¿no? Entonces, cuantitativo es cuando yo digo, acá hay un documento donde hay números, un balance, por ejemplo. Análisis de documentos cuantitativos. ¿Qué tengo que buscar? Informes es lo que me acabas de preguntar. Informes para la toma de decisiones. ¿Qué informes hay? ¿Qué estadísticas hay para que la gente tome decisiones? Informe de rendimiento. ¿Qué informes hay del rendimiento del personal? ¿Qué informes hay del rendimiento de la logística o de la producción? Tengo que buscar también documentos cuantitativos de tipo registros. Registros de entrada, de salida de personal. Ahí se descubrió al supervisor de la tarde que todos los días de 5 a 7 se piraba. Formularios de captura de datos. Recolectar ejemplos de cada uno de los formularios que se usan en la empresa. Buscar patrones de distribución. O sea, si yo despacho en el día 50.000 unidades, uniformes durante todo el día, o resulta que hay picos de demanda. Por ejemplo, al mediodía y a las 6 de la tarde eran los picos de demanda, era cuando más entraban pedidos, ¿sí? Eso es un patrón de distribución. Comparar patrones contra la realidad, ver si tienen algún patrón y ver si realmente eso que en algún papel encontré que los picos de demanda están al mediodía y a las 6 de la tarde, es cierto. Y me voy a la empresa al mediodía y me voy a la empresa a las 6 de la tarde. ¿Se entiende? Me voy a ver qué pasa en esos horarios. Si se hace refuerzo de personal, si no se hace refuerzo de personal, etcétera, etcétera. Análisis de documentos cualitativos. ¿Qué puedo ver como cualitativo en documentos? Algún memo donde me doy cuenta, los memos se han reemplazado mucho por los mails ahora, ¿sí? Ya no se hacen más mucho los memos desde que salió el mail, pero antes, cuando formalmente el gerente de finanzas le quería informar al gerente contable que tenían hasta tal día del mes para presentar el balance, le hacía un papel que decía de gerente de finanzas a gerente contable, tema, le informo que la fecha límite para presentar, y lo escribían y lo firmaban y le ponían un sellito. Eso era un memo. Ahora todo eso se hace por mail, ¿sí? Entonces, si yo miro algunos mails, me dan acceso y veo que el gerente financiero le avisó el tiempo y forma en que había que entregar el balance, pero igual el balance no estuvo en tiempo y forma, y hay un mail que dice que hasta tal día se podía hacer y no se hizo, bueno, ya sé quién es el responsable. Anuncios en los tableros de la empresa. En los tableros de la empresa hay distintos tipos de anuncios y bueno, puede darme información cualitativa. En el sitio web corporativo, en los manuales de procedimientos, puede haber algo que se escribe que se va a proceder de una manera y después realmente no se hace así. Y en general, cualitativo son las políticas de la organización. Hay organizaciones que tienen políticas de premiar a los mejores empleados.
por ejemplo. Esa es una política, tipo McDonald's, ¿sí? Que siempre está el cartelito del mejor empleado del mes, del mejor no sé qué, del mejor... Y eso es una política de esa empresa. Hay empresas que las tienen, esas políticas, hay empresas que no las tienen. Si las tienen, las tengo que analizar. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Pasos a seguir cuando hago este análisis cuantitativo o cualitativo. Los pasos a seguir es examinar los documentos, buscando metáforas, viendo si se dice blanco, pero resulta que era gris, buscar discrepancias entre el personal. Si uno dice que hay que hacer las cosas de una manera y otro dice que hay que hacerlas de otra, tendremos que averiguar cuál es la mejor manera de hacer eso, de forma que el sistema acompañe la mejor manera de trabajar, no la peor. ¿Sí? Realizar una lista de términos que caracterizan el bien y el mal, o sea, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Buscar mensajes gráficos y reconocer el sentido del humor, o sea, reconocer cuando me están haciendo un chiste y cuando me están hablando en serio y me están diciendo acá anda todo como la mona. Y no era un chiste, ¿está bien? Bueno, y acá termina esta filmina que la tienen en la unidad 3, que se llama recopilación de datos. De todas maneras, toda esta información que acabamos de terminar de ver, está en los capítulos, sale el 80% de los capítulos 4 y 5 del libro Kendall y Kendall, que también tienen en el aula virtual, ¿sí? Entonces, tienen hasta el día 10 para hacer el trabajo práctico número 3. Es individual. Por favor, los que no vieron la película La Tormenta Perfecta, la ven. Yo ahora me voy a anotar si encuentro una virome o si alguien me manda un mail. ¿Cómo era el nombre de la otra película? Ya me olvidé, ¿pueden creer? ¿El Día de la Marmota? ¿Cómo era? Acá tengo en el celular las películas pendientes que quiero ver. La voy a anotar ahí. Profe, sobre el punto 2 del trabajo práctico 3, todo lo que hice de hacerle la entrevista a alguien, ¿eso puede ser ficticio o tengo que buscar a una persona real, digamos? No, ficticio, ficticio. ¿A quién vamos a buscar si no nos podemos juntar con nadie? No, bueno, Podemos contactar. no, pero digo, se No, puede hacer. imagínate, ahí utilizan la imaginación, chicos. Imagínate que vas a buscar a una persona que sea programador, etcétera, etcétera. Imagínate qué preguntas le harías, ordenalas, preparalas esa entrevista, no porque esa imaginación tiene que estar mal hecha. Claro, ¿Sí? claro. Bien. Bien, ¿cómo era el nombre de la película? Me lo voy a anotar acá en la lista de películas que tengo que ver. El día de la marmota. El Día de la Marmota. Bueno, ya tengo mi tarea anotada. ¿Ustedes qué anotaron? Ver esa, mirando las decisiones, ¿sí? Y ver la tormenta perfecta, mirando las decisiones también, para que el lunes que viene ya tenemos entregado el práctico 3. Si alguien tiene dudas, capítulos 4 y 5 del Kendall y Kendall, que también lo subí al final de la unidad 3. Tienen toda la información en el aula habitual, ¿sí? ¿Dudas? Agregamos juego de espías para ver. Esa es buenísima. No, esa Ay, pues el se la lunes que daba viene para es que se la feriado. quería agendar si la quería ver, profe. Esa me gustó muchísimo. Sí, y también tiene muchas decisiones esa, ¿no? Me parece que Sí. ya la vi. Sí, eso Recordame sí, los lo que pasa es que actores. no lo hace más a nivel no se puede aplicar tanto a nivel empresarial, sino el tema más que nada de estrategia, digamos. Eso juega más con un tema de estrategia que. De estrategias de la bolsa era, ¿no? No, eso es estrategias de. Lo que pasa es que se trata de operaciones encubiertas de la CIA. Ah, bien. Y
cómo administra la Algo información. Lo que decías. pasa es que hay un tipo que es un animal, cómo administra la información, digamos, que es Robert Redford, digamos, ¿no? Está bien. Bueno, a Robert Redford lo puedo llegar a ver de nuevo. Más allá que ya la haya visto. Y Juego de... profe, iba a tener a Robert Redford y a Brad Pitt, así que ahí puede elegir. Claro, uno más grandecito y uno más jovencito. Bueno, en realidad uno es de mi edad y el otro es un señor mayor, pero que se sigue viendo muy... Bueno, el lunes que viene es feriado también. Me cacho en 10. Tenemos esta semana de mesa y el lunes que viene es feriado. ¿Qué es el lunes que viene? 12 de octubre, profe. Ah, el 12 de octubre. El famoso 12 de octubre. Bueno, entonces, para adelantar, como tenemos un feriado, vean las dos películas, miren las decisiones y lean el PDF que se llama Toma de decisiones en la empresa. Toma de decisiones en la empresa, de forma que cuando nos reencontremos, que va a ser dentro de 2 semanas, rápidamente, en 1 horita, debatimos sobre las dos películas, qué decisiones se podrían haber tomado diferentes, ¿sí? ¿Qué otras alternativas de decisión vemos en estas dos películas? Y hablamos un poco de toma de decisiones y ya seguimos con la unidad 4. Bueno, para que nos organicemos, anótense lo siguiente. Armar grupos de 5 personas, ¿sí? Como máximo, ese es el máximo. Pueden ser 4. Por ejemplo, ahora tengo 19, pero suelo tener más alumnos yo en la clase. Por ahí están algunos rindiendo. Armen grupos de personas de 4 o 5 y elijan un tema de las unidades 4 y 5 para exponer. Y me van pasando por mail, mire profesora, somos tal grupo, queremos dar tal tema. Sí, porque vamos a hacer el segundo parcial, lo voy a cambiar. Formalmente es una evaluación, hay una segunda evaluación que tengo que hacer. Lo voy a cambiar formalmente por una presentación en grupo de un tema de ustedes, ¿sí? Para que no tengamos tantos parciales. Porque a mí me sirve igual, ¿sí? Que bueno, se organicen entre 4 o 5 y elijan un tema de la unidad 4 o 5 para dar. Profe, ¿la unidad 4 y 5 que usted habla son las del libro o que Del van a estar en el programa. campus? No. Programa de la materia. Lo No está tienen tampoco arriba. Programa y planificación de la materia. Agarran, lo abren, es un PDF, buscan las unidades 4 y 5, que son las que faltan dar, y me dicen, somos estas 5 personas y queremos dar el tema tal de la unidad 4 o el tema tal de la unidad 5. ¿Sí? Acá el que primero canta, elige. El que canta tarde, terminó contestándole, ese tema ya lo eligieron, tenés que elegir otro. ¿Sí? Entonces, como 2 semanas no nos vamos a ver, podríamos encontrarnos en la hora de consulta del miércoles a las 13:15 y ahí en 1 horita, si les parece, el miércoles a las 13:15, me pasan quiénes son los grupos y cuáles serían los temas. Y yo les digo, bueno, hay 3 grupos que han elegido el mismo tema, busquen otro. Me quedan todos estos Eso sería de temas. esta semana, ¿Sí? ¿verdad, profe? Perdón que le interrumpa. Sí, para que vayamos adelantando, porque tenemos esta semana que la perdemos por las mesas y la semana que viene por el feriado, entonces son 2 semanas. Aprovechemos estas 2 semanas, ustedes se organizan para rendir, por supuesto, lo que necesitan rendir esta semana, háganlo, pero en el medio se ven las 2 películas, leen un texto de... que está ahí en el aula virtual. El texto que tienen que leer es, ya les digo cómo se llama, toma de decisiones en la empresa.
ese texto lo leen, ven las 2 películas y se organizan en grupos para decirme, mire, somos estos 5 y queremos dar tal tema. Ese va a ser el segundo parcial. ¿Se entiende? No, el parcial 1 todavía no lo tomo y cuando nos encontremos dentro de 2 semanas les voy a explicar cómo va a ser el parcial 1. Entonces, la escribo. Tarea en casa. Ver las 2 películas. Ya sabemos cuáles son. Leer PDF. ¿Cómo dijimos? Ay, ¿cómo? Se los acabo de leer y ya me olvidé. Las decisiones en la empresa eran. Leer PDF de decisiones y del caso de la tormenta perfecta también. Y lo último es organizarse en grupos de hasta 5 personas para presentar algún tema de las unidades 4 o 5, unidades 4 o 5 del programa, no el capítulo 4 o 5 del libro, ¿sí? Elegir tema de unidad 4 y 5 para exponer. Esto lo haremos por Meet, expondrán en grupo un ratito a uno, armen un PowerPoint que les ayude y eso va a ser más adelante, pero mientras tanto en estas 2 semanas van decidiendo qué tema les gustaría, si me lo pueden decir el miércoles mejor, para que cuando terminan de rendir ya van armándose, van buscando información, van viendo de dónde sacan info para exponer un tema en que elijan ustedes de las unidades 4 o 5 del programa. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer, la mitad ya lo tienen hecho porque las películas casi todos las vieron, digo. Así que simplemente organizarse en grupos de 5 y elegir un tema y leer 2 PDFs que están ya en el aula. Los 2 PDFs ahí volví a entrar son el caso La tormenta perfecta es un Word, perdón, y el otro sí es un PDF, toma de decisiones en la empresa. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una Miércoles, última consulta? sí, por supuesto. Dentro de lo que sería la unidad 4 habla, por ejemplo, de la administración, objetivos y contenidos. ¿Hay que tomar un solo tema de todos o, por ejemplo, trabajamos sobre objetivos o sobre contenidos, por ejemplo? Porque si no, si el contenido lo subdivido, quedaría muy corta la exposición, me parece. ¿O estoy mal lo que Claro, me pienso? parece que, por ejemplo, a ver, veamos el programa. Lo voy a abrir. Por favor, profe. Dale, ahí lo estoy abriendo. Lo Sí, vamos a... para saber qué temática elegir Sí, sí, sí. y- Te entiendo la idea de la pregunta. Esperen que lo estoy abriendo y lo voy a compartir. Eh, ahora lo comparto, espérenme un segundo. ¿Por qué no se me... lo tengo que abrir. Por
este lado, ya sé. Bueno, a ver si ahora puedo compartirlo. Si no, lo voy leyendo. O si quieres se lo leo, mire, dice lo que es la parte de temática del grupo, sí, para no complicarla mucho, dice, por ejemplo, en la parte de la unidad 4 que es administración, habla de la administración, la divide en dos grandes grupos, objeto y contenido. Y en objeto habla de estudiar el proceso de administración aplicado a las organizaciones, y en el contenido hay como dos subtemas que habla de la administración como concepto, importancia, fines, características, Bueno, desempeño. esta parte de objetivo no la miren, porque eso es el objetivo ¿De la unidad? de la unidad. No, no es un tema. Los temas de la unidad 4 son el 4.1 y el 4.2. Perfecto. ¿Sí? Dentro del 4.1 vos podés agarrar, por ejemplo, administración, concepto, importancia, fines y características. Hasta ahí, un grupo. Ok. Otro grupo podría agarrar desempeño administrativo, administración como proceso, planificación, organización, integración. Bueno, ves, acá podría ser el punto 4.1, dividirlo en dos. ¿Cuál es mi idea? Ustedes vean qué tan grandes son los temas y qué tanto les gusta o no un tema, de forma de decir, bueno, yo me gusta esto, como grupo vemos que es algo que es para 5, daríamos de acá hasta acá. Y el miércoles a las 13:15, en hora de consulta, discutimos qué les gustaría dar a cada uno, si más o menos. Después, por ejemplo, herramienta de administración. FODA es para un grupo y organigrama para otro grupo. Sí, porque el FODA tiene 4 partes y si son 4 personas, pueden explicar cada parte de una persona. Organigrama es un tema interesante. Entonces, si son 4, pueden dar 4 ejemplos de organigramas distintos, de distintos tipos de empresa, ¿sí? Distintos tipos de organigrama, realizados de distinta manera. ¿Está bien? Entonces, un tema podría ser FODA, otro organigrama. Otro tema, administración, concepto de importancia, fines y características, hasta ahí. Desempeño administrativo, también, por ahí para 5 personas podría entrar ese también. Administración como proceso, planificación, bla, 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 eso todo para un solo grupo. Si quieren, lo que yo hago, podría poner, separar en temas estas dos unidades y más o menos tendríamos, si ustedes son, creo que 35, ¿puede ser? ¿Son 35? Creo que Más sí, o pero la menos. verdad que no recuerdo. Más o menos 35 los que están cursando. No recuerdo, creo que sí, profe. Lo que pasa Bueno, es que entonces vamos a suponer que son 35. Si hacemos grupos de 5, son 7 grupos. Yo les armo 7 temas con estas dos unidades. Y ustedes se organizan quién con quién. Yo ahí no me meto. ¿Quién quiere trabajar con quién? Porque tienen cercanía, porque ya son amigos, porque ya se conocen, ya saben cómo funcionan y eligen los temas. Si no se ponen de acuerdo, sorteamos. ¿Está bien? Hagamos así. Yo les sí, voy a perfecto. armar. Sí. Entonces yo el miércoles le subiría el grupo y el tema para hacerlo más específico, digamos. El grupo me lo tienen que decir ustedes el miércoles. Yo subo los Perfecto. 7 temas. Ok. Entonces, ¿Cómo no, profe? Gracias. grupo de, lo voy a ponele, Walter Gómez, más 4 más. Los temas son 7. ¿Cuál tema quieren? Lo vamos charlando en la consulta. Y pensamos tal, bueno, listo, nadie ha No dicho te me nada de eso. confuda, profe. No te me confuda, que ya lo estoy hablando con 2 chicos más y arrancaríamos con eso. Bueno, listo, mándame un mail con el nombre de los 5 y con FODA. Ok. 4 seríamos, profe, ¿no hay problema? No hay problema, porque el FODA no da para más de 4. Perfecto. Gracias, profe. Listo. Organigrama
lo tendría que armar otro grupo. ¿Mm? Bruno, mándame un mail con quién más estarías y te anoto con organigrama, ya que te robó Foda Walter. ¿Está bien, Bruno? Bruno Tarditi, me mandas un mail a mi Gmail. Y Walter, un mail también con los 4... Perfecto, profe. Con los 4 que serían. Y bueno, así me van mandando mails y yo veo el miércoles a las 13:15 si qué superposiciones hay y qué alternativas se me ocurren. Buenísimo. Bien. Bueno, vieron que acá el que cocodrilo que se duerme es cartera. Los demás, tanto calladitos, no. Bueno, me encanta este grupo. Siempre es motivante estar con este grupo. Entonces, les agradezco la participación. Realmente para mí es muy linda. Para mí es muy motivante. Y así como ustedes se desmotivan, a veces los profesores también nos desmotivamos. Y lo bueno es que yo todos los lunes termino de dar clase muy contenta realmente. Y eso es gracias a ustedes, a la participación, la buena onda, los chistes, siempre chistes muy sin perder la educación, que eso es importante, ¿no? Que estamos tratando de educarnos. Y no los voy a probar a todos, pero estoy muy contenta con ustedes y se los quería decir. Igual pueden llegar a estar desaprobados porque nadie me saludó por mi cumpleaños, que fue el viernes pasado. Están a tiempo, aprovechen ahora. Nada, también estoy contenta con eso, porque a pesar de la pandemia lo festejé igual. Me fui a un restaurante con 3 amigas, éramos 4 nada más, para no pasarnos de la raya en mucha gente, porque realmente se está contagiando mucha gente. Así que éramos 4, bien distanciadas, al aire libre, como tiene que ser. Y estuve con mis hijos en mi casa en la noche y que me hicieron un buen asadito, un matambre a la pizza a la parrilla. Y bueno, así que realmente lo quería compartir con ustedes porque son buena onda y me dio ganas de contarles que había estado de cumpleaños el viernes. Y la verdad es que, bueno, creo que vamos a terminar trabajando bien. Creo que muchos van a probar porque la torta ya no queda. Tengo 2 adolescentes, uno de 21 y otro de 23 que comen muchísimo, así que torta, olvídate. Por pedidos ya no queda, ya se acabó. El viernes fue el que la hice y el sábado y domingo, el domingo ya no quedaba nada. Bueno, lo que no quita que cuando nos podamos juntar hagamos algún festejo, qué sé yo, porque terminó la pandemia, podemos festejar, ojalá que sea este año. Una torta helada con licor, profe, festejamos. Con lo que quieran. Yo, cuando termine la pandemia, no me he emborrachado nunca, pero creo que este año voy a hacer la excepción porque me tiene tan cansada esta pandemia. Al profe Rodríguez no, invitan a uno más piola, uno que se le escuche lo que habla. ¿Qué es eso? Al que quieran, invitan. Bueno, vemos cómo festejamos si termina la pandemia este año. Y bueno, ya tienen la tarea, ¿sí? Los 2 que hablaron y que ya decidieron el tema que quieren, mándenme un mail, así los agendo. Los que se vayan decidiendo después me van mandando mail, de forma de que tipo el miércoles 13:15 ya tenemos definido en qué va a trabajar cada grupo y aprovechamos estas 2 semanas, apenas terminan de rendir, van viendo material, van viendo cómo estaría el tema para 4 personas, para 5 y lo vamos ajustando. ¿Les parece bien? Bien. Perfecto. Bueno, nos estamos viendo entonces, hoy que no teníamos que dar clase. Hemos hecho varias cosas. Terminamos un tema y definimos lo que vamos a hacer las 2 próximas semanas. Vemos 2 películas, leemos 2 apuntes y nos organizamos en los grupos con el tema elegido.
Me van pasando por mail, así los voy viendo y veo que no se superponen. Perfecto, Gracias, profe, chicos. y buen fin de entonces, que no, si no nos vemos. Igualmente, que la pasen lindo, que puedan disfrutar, aunque sea en el patio cada uno de su casa el feriado del lunes que viene. No importa, hay que buscar la forma de disfrutar. Nos vemos, saludos, saludos, saludos. Besos, besos. Les voy a decir como Tinelli. Chau, 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 chau. No me gustaba Tinelli igual. Me cansó. Bueno, nos vemos. Chao. Chao, profe.